Hoy es diputada provincial, es presidenta del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires, la doctora Susana González, que la verdad se puede hablar de todo porque ha tenido cargos y lo lleva adelante muy bien. Y la verdad que es un placer poder tenerla en esta tarde, este día miércoles aquí en De Igual a Igual por Sónica Más. Susana González está del otro lado. Susana, Andrés Méndez y quien te habla, Walter Episcopo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya que estamos de igual a igual, te voy a decir abogada raza. Doctora no, abogada raza. Bien. Bueno, así arranca la charla, Andrés. Yo la conozco. Abogada raza, pero bueno, ella le gusta así. Alguna vez me dijo que ¿cambiaste la idea de que no creías por ahí en la justicia? No, sigo exactamente igual. No crees en la justicia por más que sos No, abogada. amo el derecho, pero no creo en la justicia que tiene este país. Eh, Así arrancó, como un vermú, como un aperitivo, la charla que vamos a tener con Susana. Que la verdad, digo, podemos hablar de todo, diputada provincial. Bueno, están laburando muchísimo, uno ve. Mira, te cuento, Susana, que la radio Sónica está acá a una cuadra del Congreso, aquí sobre Ajá. Callao. Y uno cuando llega ve las marchas y las movilizaciones. Bueno, lo que fue y lo que ocurre con el tema también de la ley del aborto, vi también de manera virtual cómo lo estuviste tratando, cómo lo estuvieron tratando, y acá, bueno, las marchas que hay, uno las escucha, las ve, las siente, estuvieron trabajando muchísimo con ese tema. Sí, lo que estamos tratando de seguir concientizando a la gente que el aborto es una cuestión de salud pública, que el aborto debe ser legal, debe ser seguro y gratuito, y que el aborto no es obligatorio, solamente acceden aquellos que no quieren, aquellas mujeres o aquellos cuerpos gestantes que no quieren continuar con su embarazo debido a infinidad de circunstancias, a que le falló el anticonceptivo, a que no se dieron cuenta y se cuidó mal, aquella que es producto de una relación que no quiere seguir sosteniendo. Y bueno, las mujeres y los cuerpos gestantes tienen derecho a que el aborto se haga en las mismas condiciones para todos. Es un proyecto de ley que, si bien el año pasado estuvimos ahí en la puerta para que fuera ley, yo creo que este año lo vamos a lograr. Un proyecto que establece que la interrupción puede ser hasta la semana 14 de manera legal, excepto que pasada esa fecha, que sea producto de una violación, ¿sí?, o que ponga en riesgo la vida de la mujer o la persona gestante, que se podría requerir igual bajo una declaración jurada a la que tendría que acceder al sistema de salud. Y como generalmente la práctica es medicamentosa, tendrían que estar cubierto el medicamento a través de los planes médicos Ujú. obligatorios, y los tendrían que cubrir las obras sociales. Ese es en sí el proyecto. Nosotros creemos que es necesario, es un derecho que tenemos las mujeres, en el cual los hombres no tienen por qué meterse, porque nosotros no nos metemos en el derecho de ellos, y creo que es una cuestión de salud donde la religión no tiene por qué estar, donde la moralidad o los planteos que hacen determinados grupos no tienen que ver con lo que es la práctica, sino con cuestiones de creencias religiosas. Y bueno, uno los respeta, pero para ellos la posibilidad es que si no lo quieren practicar, no lo practiquen. Esa es la situación. Susana, ¿y con qué pienso, ¿no? Esta pandemia que tuvieron que cambiar las formas de trabajar desde lo virtual, pero digo, eh, ¿cómo que nos cambió todo, ¿no? Asumió un gobierno allá por diciembre que había tanta ilusión de que todo cambie, enseguida viene una pandemia y cambia todo, ¿no? Más allá que siguen obras, hoy estuvo allí en Ensenada, en YPF, el presidente, Alberto Fernández, pero digo,
¿cómo estaban las cosas allá en donde se debate, es tan caliente y donde ya vos defendés una banca en la legislatura provincial? ¿Cómo están las cosas ahí? ¿Ha cambiado algo? ¿Pudiste cambiar algo desde tu lugar después de los 4 años de Macri y de Vidal? Oh, qué pregunta. Mira, sí, cambiado algo, sí, porque siempre creo que la política es eso, es la posibilidad de transformar y de llevar adelante derechos para todos. Creo que yo estuve 2 años, este es mi 3er año como legisladora, solamente padecí el gobierno de Macri Vidal como legisladora, ¿sí? 2 años en una legislatura provincial que el primer año tuve 5 sesiones, más 2 extraordinarios, o sea 7, y el segundo año tuve 3, de las cuales una fue la Asamblea Legislativa. No le gustaba trabajar mucho a estos muchachos, ¿no? No, pero, viste, son tan cararrutas, tan caraduras, que ellos hablan de ahora mayorías impuestas en el Congreso, ellos también la imponían cuando tenían su mayoría y sus aliados, pero también trabajaban a espaldas de todos los bonaerenses y de los argentinos, porque el Congreso prácticamente estaba sin funcionar, y todo lo que sancionaba el Congreso Nacional y lo que sancionaba la legislatura provincial, que yo recuerdo en mis 2 años como legisladora de la gestión Vidal, todas fueron leyes para quitar derecho a los bonaerenses, todas, ¿sí? No hubo una sola ley que mejorara la calidad de vida de los bonaerenses, es todo verso. Y hoy nosotros asumimos en medio de una provincia hecha pelota, un país destruido, con una deuda impagable, insostenible, deuda que la contrajeron ellos, nosotros habíamos salido de la deuda, la habíamos pagado al Fondo Monetario, la habíamos pagado al Club de París, habíamos pagado el 94% de la deuda que manteníamos con acreedores externos, nos habían quedado los holdouts solamente, los fondos holdouts. Cuando asume Macri nos termina destruyendo en el pago a esos fondos, sin respetar la soberanía, sin respetar los acuerdos que se habían conseguido dentro de Naciones Unidas, y luego lo único que fue una marcha de generar deudas sin sentido, porque si vos me decís que eso se tradujo en bienestar para la gente, no. Cerraron miles de pymes, miles de puestos de trabajo cayeron. Y no había pandemia, ¿no? Y no había pandemia. El salario estaba por el piso. Y hoy los tenés que escuchar decir que yo a veces digo, qué hija de puta, ¿no? Los pobres, los jubilados, la gente que se quedó sin empleo, que está bien, terrible, pero los tenés que escuchar de la boca de ellos. A mí me da ganas de estar como mi papá cuando yo era chiquitita, me decía, te voy a dar un cazote, me decía, me da ganas de esa situación. Y genera... Lo que creo que laburamos, por lo menos en menos de un año que llevamos en el gobierno, y a 3 meses de haber asumido, o sea, el periodo ordinario empieza el 1 de marzo, el 14 se declara la pandemia, hemos trabajado en instrumentos legales que ha necesitado el gobernador, emergencias que ha necesitado el gobernador para las bonaerenses y los bonaerenses, y particularmente he sido yo protagonista de esos cambios, de esas ayudas, y he sido protagonista y autora de una ley también que se sancionó hace 15 días, que es la ley del Ángel Azul, que para mí es una ley que presenté hace 3 años, que no se trataba porque estaba clausurado el Congreso y que con un gobierno peronista que tiene como dogma de la justicia social que los únicos privilegiados son los niños, no hizo más que ratificar esa situación, porque el gobernador Kicillof me dio autorización para seguir adelante con esa ley, y ya es ley para todos los niños y niñas de la provincia de Buenos Aires que están bajo la tutela del Estado porque están con medidas de abrigo o han sido abandonados por sus padres. Así que creo que mi paso por la legislatura por lo menos dejó una huella en esos niños y niñas de la provincia, y mi balance es bueno. No me arrepiento de nada de lo que hice. Cuando tuve que oponerme a las políticas de Vidal me opuse, y cuando pude generar derechos en un gobierno peronista, porque en el gobierno de Vidal no se podía, los logré generar. Andrés, te escucha Susana González y
pensaste, o qué venías pensando para preguntarle. Porque te cuento, Susana, con esto de la pandemia, yo estoy en el estudio de radio, Andrés está en su casa, así que estamos todos interconectados. Sí, Así bien. que dale, Andrés, te escucha Te escucho, Susana. Andrés. Bueno, Suavecito, con hola anestesia. Susana, un gusto, ¿cómo te va? Soy Andrés. Igualmente. Bueno, vos estabas hablando que el gobierno anterior quitaba derechos. Bueno, tu proyecto ha ayudado a incluir estos niños. Y te quería preguntar, ya que estuviste trabajando en esto, mejor dicho, que no solo que estuviste trabajando, sino que fuiste autora de una ley, ¿cómo ves la situación de la niñez? O sea, ¿cuánto hay por hacer? ¿Cuánto hay hecho? Pero fundamentalmente, más te diría circunscrita a la provincia de Buenos Aires. Hay muchísimo ¿Cuánto hay por hacer? Muchísimo. No te olvides que el gobierno de Vidal llegó a una pobreza extrema y la mayoría de los pobres son niños y niñas de la provincia. Y los números actuales sobre la pobreza, en la provincia de Buenos Aires, con nuestros niños que llegan en algunos sectores al 60% de la pobreza, es terrible. Mucho por hacer, con un presupuesto prorrogado. Todavía no hemos votado el nuevo presupuesto que ha mandado el gobernador Kicillof, pero con un ministro que tiene una sensibilidad y una empatía que he visto pocas veces en el ejercicio de la función. Fernanda Reverta es una funcionaria excelente, ¿sí? Y bueno, se la llevaron para ANSES, hoy está ejerciendo su función muy bien así. Pero el Cuervo Larroque es un tipo que le ha tocado bailar, digo yo, con la más fea, con muchas operaciones de la política oscura de la provincia de Buenos Aires, que se ha mezclado con las necesidades de la gente, como fue la toma de Guernica, ese trabajo que duró más de 100 días y que actualmente sigue estando en Guernica, y sin embargo, mientras está en Guernica, ha aumentado las becas de los niños y niñas, ha aumentado las becas de nuestros adolescentes, de los programas provinciales, ha aumentado las tarjetas nutricionales para nuestros niños y niñas que tienen SIDA en la provincia de Buenos Aires, para nuestros niños y niñas que son celíacos, que vos sabés que tienen el costo de los alimentos para los niños, para los celíacos, ¿no? No para los niños, sino para los celíacos en general, tiene un costo altísimo. Bueno, se ha dedicado en su poco tiempo en este ministerio a generar herramientas que tienen que ver primero con la alimentación de nuestros niños y niñas en la provincia y después con herramientas que tengan que ver para promover los estudios, pero que tengan en esa promoción una herramienta como es una beca, un plan en dinero para poder tener la oportunidad de estudiar y acceder a determinados derechos que tienen otros niños que ellos no tienen. Así que yo creo que hace falta un montón, nunca va a alcanzar, porque el porcentaje de pobreza que te estoy diciendo es terrible, pero el año que viene, cuando ya podamos salir paulatinamente de esta pandemia, gracias a Dios y a la ciencia, si ya podemos vacunarnos, y poder a generar una nueva normalidad sin las restricciones que hemos tenido económicas, educativas, y sanitarias durante todo este año. Yo creo que la provincia va a repuntar, creo que la producción va a repuntar, que la generación de empleo va a repuntar, y cuando esos indicadores empiezan a repuntar, nuestros niños empiezan a repuntar porque hay ingreso de dinero en sus casas para comprar no solamente alimentos, sino también para generar una educación, para que los pibes estén en la escuela, que es lo primordial para que los chicos salgan de esa situación, ¿no? La verdad que yo te quiero hacer algunas preguntas más, nos quedan 10 minutos de programa, yo le invitaría todos los días. Mientras no hablemos de gimnasia está todo bien. Qué semanita, ¿no? Con esto de Diego. Pero digo,
Susana, ¿qué ves cuando, porque obviamente te tenés que contener cuando estás en una banca y ves a la oposición las cosas que hace, pero cuando ves que Macri tuitea y habla por este tema de la plata que no le quieren sacar la seguridad a la ciudad y sale la reta también, cuando Macri en su momento le regaló un montón le dio mucha plata además a la ciudad y ahora es justo que se la repita, que se la distribuya de manera equitativa, ¿no? ¿Qué sentís cuando ves que hay estos tuits de Macri queriendo embarrar y siempre tirando, ¿no? Con tan poca empatía con la gente? Sí, siento un asco profundo, esa es la palabra, y me genera una violencia interna así inusitada. Por supuesto que hay mucha gente que sabe que Macri fue el peor presidente y así le fue, ¿no? Por eso no pudo reelegir. Pero además de esa situación, fue el presidente que nos dejó en la situación que estamos ahora. Un presidente que antes de retirarse y cuando estuvo en su función, le dio más plata al gobierno de la ciudad para cubrir el traspaso de la Policía Federal, más plata que la que necesitaba, con fondos que eran de la nación, o sea que son de libre disponibilidad del gobierno, pero se las dio a Cava porque era su aliado político. Hoy el presidente Alberto Fernández decide que esa plata que es de libre disponibilidad del Estado Nacional se le dé a la provincia de Buenos Aires, que la está pasando mal y que se la dio en el marco de la sublevación policial que tuvimos allá hace un mes y medio, 2 prácticamente, una sublevación policial que durante los 4 años de gobierno de Macri y de Vidal no se suscitó, a pesar que ahí fueron cuando perdieron 30 puntos porcentuales de su salario, a pesar de que ahí se les prometió que iban a cobrar como la metropolitana y cobraron como nada, como Don Gato y su pandilla. Cuando lo escucho decir tantas mentiras, digo, el asco me produce por la gente que le cree, por la gente que sigue consumiendo los medios hegemónicos de comunicación, que siguen mintiendo, porque de esa plata, precisamente, se lo blindó a Larreta, se blindó Vidal en la provincia de Buenos Aires, se blindó Macri cuando era presidente. Y hoy que se le quita esa plata, que es de la nación, pero se le garantiza el financiamiento de la Policía Federal, bueno, salen con esta situación. Yo leía un tuit que decía, podríamos hacer tantas escuelas, tantos patrulleros comprar, ¿y qué hiciste, hijo de puta, en estos 4 años que estuviste gobernando cuando tenías la tarasca? ¿Qué hiciste? Te da, la verdad, te genera violencia. Sí. Pero bueno, creo que hay que tomarlo de Macri, es Macri. Macri es un mitómano serial que dejó al país en esta situación. Y es eso, es Macri. Fuiste secretaria de Seguridad de una ciudad. 9 años. Sí, de la ciudad de Ensenada. Sí. Y yo doy fe que eras una persona que dormías con 2 teléfonos prendidos al lado de tu cabeza. Y la radio de policía. Y la radio de policía. Y autora de la gran frase, ¿para qué me voy a poner chaleco si los chorros te tiran a la cabeza? Sí. Pero digo, ¿cómo ves el tema de la seguridad? ¿Cómo ves esto de Bernie por un lado, Frederick por otro? ¿Cómo ves vos? Porque vos laburaste de seguridad, con la seguridad y con los policías, y has sido siempre muy objetiva. Has dicho, cuando has tenido que matar a la policía, le has dicho lo que eran, y cuando has tenido que realzarlos, lo has hecho. ¿Cómo ves la seguridad? Mira, a mí Bernie me produce 2 situaciones. Yo creo que es una persona que entiende mucho, por su formación militar, que entiende estrategia, táctica, que entiende cómo funciona la policía, pero a la hora de ver sus exposiciones, realmente me genera, me pone mal, ¿sí? No soy yo quien para cuestionar el funcionario que elige el gobernador, como nadie puede cuestionar cuando Mario Seco me designó a mí, es viceversa. Yo no soy quien para determinar el equipo de trabajo que tiene el gobernador. Lo que sí creo es que muchas veces cuando Bernie abre la boca nos produce problemas. Eso es lo que me parece. Uh-huh.
pero también creo que es un buen funcionario, a ver si me entendés. No, porque es también es territorial, es como vos y como Es digamos, un tipo que está en la calle. están en la calle, digamos, están en el Sí. medio del problema en Sí. el medio y hasta que Es no indiscutible. eso es Lo que yo indiscutible. digo es que a veces tendría que cerrar un poco más la boca, pero ¿quién soy yo para decirlo? Porque mucha gente lo decía de mí también. Claro. ¿Sí? Son diferencias de posturas. Claro. Yo creo que él podría hacer un trabajo muy bueno sin generar algunas declaraciones que realmente no suman, todo lo contrario. Pero bueno, esa es una situación que el gobernador tiene la facultad para decir a sus funcionarios y yo no soy quien para cuestionarla. Solamente vos me preguntás y yo Sí. te digo qué es lo que me parece porque tengo una verborragia sin filtro. Bien. Andrés, ¿algo que quieras preguntar antes de despedir a la diputada? Bueno, Susana, yo te diría, vayamos a una sociedad más justa y quizás vos conocés la seguridad mucho más que yo, ¿no? Pero esos niños, los únicos privilegiados, yo creo que tienen mucho que hacer y crecer en una Argentina de aquí para adelante y que la seguridad, ya sé que siempre algo de seguridad vamos a necesitar, pero bueno, coincidís o te tiro la punta, una sociedad más justa, yo creo que ayudaría mucho, ¿no es cierto? Es que la seguridad es un tema dual, ¿sí? No tiene que ver con la coacción del delito únicamente. La seguridad en un país se genera cuando hay soberanía alimentaria, cuando hay soberanía en el empleo, cuando hay soberanía productiva. En los países cuando más inclusivos son, menos problemas de seguridad tienen. Y el problema más grave de seguridad que tenemos nosotros en nuestro país, en nuestra provincia, es la exclusión de años de políticas por ahí no tan profundizadas y que cuando empezamos a levantar la cabeza tuvimos la pandemia de Macri. Entonces me parece que eso es seguridad, que nuestros pibes tengan la panza llena porque sus padres trabajan y porque sus padres pueden comer con ellos en el comedor o la cocina de su casa y no que tengan que compartirlo en un merendero o en un comedor popular, porque eso destruye el núcleo familiar y eso genera segregación y eso genera inseguridad, eso genera adicción al alcohol, eso genera adicción a la droga y destruye a la familia. Entonces, la seguridad es un laburo a corto, a mediano y a largo plazo. Y en los 3 puntos de partida, en el corto, en el mediano y en el largo, siempre tiene que llevar encima, por arriba, la inclusión social. Susana, gracias por estos minutos aquí en De Igual a Igual por Radio Sónica. La verdad que es un placer siempre escucharte y porque no hay funcionarios que hablen y que digan las cosas así al pan, pan y al vino, vino. Y la verdad por eso me encanta charlar con vos. Así que te mando un beso enorme, un abrazo grande, cuídate y en cualquier momento estamos contactándonos de vuelta. Cómo no, les mando un abrazo a los dos, gracias por la nota y bueno, en la próxima hablaremos de gimnasia. Sí, bueno, no está tan mal, estás contento, bueno, mal por lo de Diego, pero No, hablaremos en otra entrevista, por lo de Diego por supuesto que mal, sí. mal, pero de gimnasia siempre es un dolor gimnasia. Pero es una pasión, ¿qué va a ser? Te mando un beso grande. Un abrazo a los dos y gracias. Un beso, Susana. La diputada provincial de Frente de Todos, Susana González.